Es para mí un gusto saludarlos esta tarde en nombre del mío propio y del señor general director del Centro de Altos Estudios Nacionales, el general Walter Martos Ruiz. Les damos la más cordial bienvenida. El día de ayer iniciamos este pequeño ciclo de conferencias especializadas y en esta oportunidad nuestros invitados son distinguidos catedráticos, profesores, docentes de la Universidad de Celaya en la República Federal o los Estados Unidos mexicanos. Es para mí un honor dar la más cordial bienvenida, asimismo a la doctora Natalie Díaz, quien tendrá a su cargo la conferencia de esta tarde. Y me voy a permitir dar una pequeña semblanza de la doctora Natalie. Ella es doctora en administración por la Universidad de Celaya, docente e investigadora del doctorado en Administración y Desarrollo, coordinadora de la maestría en Innovación con enfoque empresarial. Es también profesora titular del Semillero de Investigación de la Facultad de Negocios en la Universidad de Celaya, autora de capítulos de libros, varios artículos de investigación en revistas por pares, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Doctora Natalie Díaz, le presento el más cálido y cordial saludo en nombre de la comunidad académica del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado. Desde ya estamos muy agradecidos por su Gracias. participación en esta tarde, por dispensarnos su valioso tiempo. Los participantes de esta plataforma son alumnos y exalumnos de nuestra casa de estudios, así como público en general. Reiterando el saludo de nuestro general director, no me queda más que cederle el uso de la palabra y darle la más cordial bienvenida en nombre de toda la comunidad del CAE. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Roberto, muchas gracias a cada uno de ustedes y pues bueno, a la doctora Elena por hacer esta invitación posible. Pues bueno, agradezco la presentación que tuvieron ahorita conmigo. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que es la investigación cuantitativa. ¿Ok? Entonces, sé que, pues bueno, tenemos poco tiempo para poder explicarlo, lo voy a explicar a grandes rasgos lo que es la investigación cuantitativa o el enfoque cuantitativo, ¿ok? O como bien le llamamos ahora con el nuevo libro del doctor, le llamamos rutas de investigación, ¿ok? Entonces, si ustedes me permiten, dejamos las preguntas si gustan al final de la sesión y vamos a ir explicando poco a poco lo que es el enfoque cuantitativo en este caso, ¿ok? Pues bueno, creo que todos ven mi presentación, ¿cierto? Sí, 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 se ve claramente. perfecto, muchísimas Solamente gracias. para recalcar a nuestros alumnos y invitados a esta plataforma que las preguntas se harán al final de la exposición de la doctora Natalie. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Roberto. Pues muy bien, vamos a comenzar. Entonces, pues nosotros normalmente cuando empezamos toda esta parte de la investigación, cuando empezamos a construir nuestro camino como investigadores, lo primero que nos enseñan o el primer enfoque que nos enseñan es el enfoque cuantitativo. ¿Ok? Algunos dicen que esto es porque es el más sencillo, no lo creo. Creo que los dos enfoques, o bueno, los tres, contemplando el mixto, tienen sus particularidades, sus complejidades. Entonces, el enfoque cuantitativo creo que más bien es el que traemos podríamos decirlo, por cultura, ¿no? Es lo primero que nos enseñan. Entonces, el enfoque cuantitativo, como bien sabemos, representa un conjunto de procesos. Vamos a ir poco a poco elaborando nuestro estudio, vamos a ir paso por paso, ¿ok? Como ustedes bien saben, pues bueno, es un proceso más, más específico que el enfoque cualitativo. Sé que ayer estuvieron con la doctora Ana
revisando el enfoque cualitativo y podemos ver que, por ejemplo, ellos son más flexibles, en cambio el enfoque cuantitativo es más duro, podríamos decirlo. Tiene unos pasos que no podemos saltarnos, ¿no? Entonces decimos que es un proceso organizado de manera secuencial. Llevamos una secuencia paso por paso. No puedo saltarme ninguno de los pasos. No puedo llegar a la conclusión sin ni siquiera haber levantado información. Entonces, esto nos permite llevar, pues bueno, cierta confiabilidad, podríamos decirlo, en cada uno de los pasos que yo voy a realizar. ¿Okay? El objetivo del enfoque cuantitativo es comprobar suposiciones y ahí es donde viene una característica muy específica de este enfoque. Tenemos hipótesis, tenemos suposiciones, ¿ok? Lo que en el enfoque cualitativo pudiera existir hasta el final de la investigación, nosotros tenemos desde un inicio, podríamos decirlo, suposiciones. El enfoque cuantitativo, pues bueno, se basa completamente en el método científico, donde pues bueno, nosotros vamos viendo que tenemos un problema, tenemos las suposiciones, tenemos lo que es la experimentación, observación y sacamos conclusiones. Entonces, la investigación científica sabemos que se va complementando con otra serie de pasos, pero el enfoque cuantitativo básicamente se basa en esto, ¿ok? Uno de los objetivos del enfoque es medir con precisión las variables y en este caso le llamamos variables y no constructos porque son cosas que van a variar, son elementos que va a variar. Por ejemplo, podríamos estar midiendo la edad, no sé, la presión arterial, ¿qué otra cosa? Pues bueno, la fluctuación del dólar contra nuestra moneda local. Podríamos estar midiendo la satisfacción del cliente. ¿Okay? Entonces, aquí el objetivo es medir elementos específicos, cosas que nosotros podemos decir, bueno, esto es muy objetivo, no es una percepción, son elementos precisos, ¿ok? Es útil para evaluar, para comparar, para interpretar, establecer precedentes y sobre todo determinar una causalidad, ¿ok? Y sus implicaciones. ¿Qué está causando esto? ¿Qué está causando que, no sé, el dólar se haya disparado en muchos de nuestros países? Que el tipo de cambio haya fluctuado tanto de repente, ¿ok? Podemos sacar conclusiones, ¿ok? El enfoque cuantitativo utiliza lo que es la recolección y el análisis de los datos para contestar nuestras propias preguntas de investigación y sobre todo probar nuestras hipótesis. En el enfoque cuantitativo tenemos prueba de hipótesis que lo podemos hacer o que se debe de hacer mediante el uso de la estadística, ¿ok? Entonces, nosotros podemos establecer patrones de comportamiento en este caso, patrones de compra, no sé, tal vez seguramente la mayoría de nosotros somos docentes, podríamos ir viendo cómo, no sé, la pandemia ha afectado el desempeño escolar de mis alumnos y puedo establecer un patrón. Las generaciones que estuvieron durante la pandemia en casa, pues tal vez les cueste un poquito más de trabajo comprender algunos conceptos y a lo mejor el desempeño académico ha bajado. Entonces puedo yo ir viendo tendencias, ¿no? Puedo establecer tendencias también sobre los alumnos que, no sé, generaciones que se hayan inscrito, puedo establecer tendencias de qué va a suceder con el dólar. ¿Okay? Entonces, alguna vez tuve un maestro muy bueno en el doctorado que hacía patrones del comportamiento, pero del dólar, qué iba a pasar durante los 3 siguientes años, 5 años, 10 años. Entonces, establecía escenarios donde nosotros podíamos, pues bueno, si fuéramos dueños de una empresa, decidir, tomar decisiones. Voy a invertir, no voy a invertir, tengo que comprar más sobre esto. Entonces, eso nos permite el enfoque cuantitativo, entre tantas cosas que nos permite el enfoque cuantitativo. ¿Okay? Cuando estamos elaborando un enfoque cuantitativo tenemos cierta ruta y para conocer un poco más a profundidad de la ruta, bueno, más adelante vamos a ver todo el proceso, pero también, pues bueno, por ejemplo, aquí el doctor Roberto tiene un software que es el software IDEA que me permite caminar paso por paso de la ruta de investigación. ¿Okay? Entonces, aquí simplemente les puse, pues bueno, a grandes rasgos lo que es el camino o esta ruta que lleva el enfoque cuantitativo. Iniciamos como todos los enfoques con una idea, ¿ok? Entonces, esa idea puede ser un problema que tenga yo en la universidad, en la empresa, en mi país, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no sé, muchas de las tesis últimamente han sido sobre la parte de la eh, certificación de universidades. Sé que tiene otro nombre en Perú, pero es la certificación de las universidades en Perú. ¿Okay? Entonces, ese podría ser mi problema o mi idea de investigación. Quiero determinar cuántas universidades se certificaron, por qué razones, cuál es el problema principal de las que no se
de las que no se certificaron. Entonces, vamos a analizar para poder nosotros ir mejorando. No sé, también podríamos hacer, si lo vemos desde el área de mercadotecnia, puedo hacer un benchmarking. A lo mejor digo, bueno, quiero saber por qué esa empresa o esa compañía vende más que mi compañía. Y vamos a medirlo o vamos a comprobar estas diferencias con base a ciertas variables, ¿no? No sé, número de empleados, número de ventas, utilidades al final del año, qué es lo que está pasando, ¿ok? Puedo medir la satisfacción del cliente, puedo saber cuántos clientes están regresando, cuántos se quedan nada más con una sola venta. Entonces, hay un montón de ideas que podríamos nosotros evaluarlo desde el enfoque cuantitativo, ¿ok? Una vez que nosotros definimos esta idea, vamos a transformar esas preguntas en preguntas de investigación o esa idea en preguntas de investigación. ¿Okay? ¿Qué es lo que está sucediendo con mis alumnos? Por ejemplo, ¿qué pasa con todos los alumnos de las universidades que no están licenciadas, que ahorita recordé el nombre, que no fueron licenciadas? ¿Okay? Entonces, ¿las va a absorber otra escuela? ¿Qué va a suceder con las demás universidades que van a tener que retomar esos alumnos, ¿no? Por ejemplo, acá en México se podría determinar cuál es el impacto económico del cese de operaciones de un aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto que se van construyendo. Entonces, mis preguntas de investigación podría ser el nivel de pérdidas, cuántas empresas no se van a abrir, cuántas personas se van a quedar sin, por ejemplo, sin trabajo porque ya estaban contratadas para iniciar operaciones. Esas son preguntas de investigación. Una vez que tengo mis preguntas de investigación, las convierto en hipótesis y en variables. ¿Okay? Las suposiciones. Supongo que eh, las universidades que no fueron licenciadas van a tener que hacer convenios o van a tener que platicar con sus estudiantes sobre la validez de los estudios que ya llevaban, ¿no? O las universidades que sí fueron licenciadas van a tener que abrir las puertas a más alumnos para cubrir esa demanda que ahora existe. No sé si estuviéramos viéndolo desde el lado empresarial, a lo mejor yo podría decir, bueno, es que mi suposición es que la pandemia afectó de gran manera la economía de las organizaciones. O tan solo en mi ciudad, yo soy de la ciudad de Celaya, Guanajuato, este, podría determinar una suposición, tal vez el 30% de los negocios locales o MIPIMES que existen aquí en Celaya tuvieron que cerrar debido a la pandemia. ¿Okay? Que esta es una realidad, muchos de los locales tuvieron que cerrar y pues bueno, para compensar un poco, para evitar el cierre exponencial de estas empresas, por ejemplo, acá tuvimos apoyos por parte del gobierno, entonces eran hipótesis que se tenían, que estaban viendo una tendencia, eso es un enfoque cuantitativo, una tendencia de cierre de empresas y se toman decisiones. ¿Okay? Entonces empezamos a ver qué es lo que sucede y cómo se puede ayudar de mejor manera a las empresas. ¿Okay? Una vez que tengo mis hipótesis, voy a ir con un plan para probarlas. Y el plan para probarlas se le llama el diseño de la investigación. Y tiene que ver con toda esta parte de, bueno, si va a ser experimental, no experimental, ya más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Okay? Una vez que tengo mi plan, voy a medir esas variables. Para medir las variables, pues yo voy a necesitar un instrumento, voy a necesitar determinar una muestra, ¿ok? Entonces, ir ahora sí directamente al trabajo de campo, ¿ok? Una vez que empezamos a hacer eso o que terminamos el trabajo de campo, empezamos con el análisis y ahí es donde nosotros utilizamos la estadística. Podemos hacerlo en Excel, podemos hacerlo en SPSS, podemos hacerlo en Minitab. Tenemos a nuestro alcance en la actualidad diversas herramientas estadísticas que nos facilitan la vida. ¿Okay? Entonces, habrá que saber aprovecharlas y sacarles todo el jugo que podamos a ellas. Una vez que ya tenemos las mediciones, sacamos estas conclusiones donde lo que nosotros vamos a hacer, vamos a probar o a rechazar nuestras hipótesis, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a determinar si la evidencia que tenemos o los resultados que tenemos es suficiente como para aceptar una hipótesis o como para rechazar una hipótesis, ¿ok? A muchos de nuestros alumnos en el doctorado, muchas personas, muchos investigadores, y hasta a mí me pasó al inicio, eh, pensábamos que si rechazaba mi hipótesis, tal vez algo había hecho mal en el camino, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Creo que tengo que regresarme, tengo que revisar a lo mejor el diseño que yo tenía o la metodología que tenía para poder hacer mi investigación. Y no, cuando nosotros rechazamos las hipótesis, realmente estamos obteniendo conocimiento. Toda investigación lo que busca es obtener conocimiento y después compartirlo. Entonces,
el que yo rechace mi hipótesis, el que no me salgan los resultados que yo esperaba, no significa que yo hice algo mal, sino que simplemente pues tenía otra concepción o a lo mejor, pues bueno, las hipótesis se basan en la revisión de la literatura y el marco teórico. Tal vez mi marco teórico o ha cambiado tanto que lo que aparece ahí en el marco teórico, pues bueno, ya está en desuso, ¿no? Por ejemplo, podríamos decirlo, no sé, el estudio del liderazgo, ¿ok? Entonces, anteriormente, pues bueno, todo lo que era eh, por género, liderazgo por género, siempre decían que las mujeres éramos transformacionales y los hombres eran transaccionales, ¿no? Ahorita empezamos a ver generaciones donde, pues bueno, ya se ve mucho más la parte de la equidad, la parte de la apertura, ¿ok? Entonces, mujeres en puestos gerenciales clave, hombres también con roles de género también o roles de familia. Entonces, se ve esta complementariedad, podríamos decirlo. Y pues bueno, obviamente el liderazgo se ve afectado. Ahorita, si nosotros estudiáramos algo sobre liderazgo, podríamos decir, o se ha encontrado evidencia que vamos a la par, o sea, ya no tenemos una u otra preferencia, estamos buscando el equilibrio, ¿ok? Entonces, la literatura puede decirme algo, los resultados pueden decirme otra cosa y no significa que lo que hice esté mal, sino que simplemente estoy encontrando nuevo conocimiento, ¿ok? En caso de que, por ejemplo, yo dijera, bueno, es que no me gusta esta conclusión o salió otra cosa diferente que yo no tenía ni idea, puedo empezar una nueva investigación con base a esa conclusión. ¿Okay? Entonces, empezamos a generar otra hipótesis o podríamos volver a medir, volver a tomar información o buscar a lo mejor con mis resultados ver qué otra cosa se puede hacer. ¿Okay? Al final del día, los datos duros, porque así se le dice, los datos duros, los datos numéricos, nos dan mucho potencial. Nosotros podemos hacer estadísticos, infinidad de estadísticos podríamos hacerlo, dependiendo de, pues bueno, si es normal o tiene un comportamiento normal o no normal Ya. nuestras Mañana variables. hasta el lunes. Entonces, No, no, nosotros no. podríamos, permítanme tantito. No, ella viene mañana. No sé quién pudiera cerrar el micrófono, por favor, gracias. Entonces, nosotros podemos hacer estadísticos dependiendo de lo que yo quiera encontrar. Podríamos hacer, pues bueno, la estadística descriptiva, puedo tener, no sé, una regresión lineal, una regresión múltiple. Podríamos ya empezar a trabajar con ecuaciones estructurales, que es lo último que se está viendo. Podríamos hacer pruebas T. ¿Okay? Y estadísticos mucho más avanzados, ya depende de, pues bueno, lo que necesitemos comprobar, lo que queramos encontrar y también, pues bueno, una parte de nuestro software que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Okay? Las características del enfoque cuantitativo, quise resumirlas en cuatro, son mucho más, pero estas son las básicas, podríamos decirlo, las importantes. ¿Okay? Mide fenómenos. El enfoque cuantitativo me permite medir. ¿Ok? Y medir con exactitud. Esa es una de las características más importantes. ¿Ok? Yo no voy a decir, bueno, alrededor del 80% de los participantes de esta reunión son exalumnos del CAEN. No, tendría que decirlo, el 80%, o sea, tener la seguridad. Y esta seguridad la podemos tomar basada en los resultados y en la información que tenemos. ¿Ok? Entonces, medimos con exactitud los fenómenos. Utilizamos la estadística, les digo, puede ser desde la estadística descriptiva, a lo mejor una media, una moda, una mediana, ¿ok? La frecuencia va a depender de la pregunta, ¿ok? Entonces, si yo lo que quiero es saber, no sé, cuántos días compran café fuera de su casa, tal vez no necesite yo hacer una regresión lineal, ¿ok? Entonces, un estadístico básico me podría permitir saber esa información. ¿Okay? Entonces, pero en cambio, si quiero saber cuáles son los factores que influyen para determinar la calidad de una universidad, pues tal vez ya ahora sí tenga que hacer un modelo econométrico o tal vez es una ecuación estructural. Tenemos nosotros, o conozco el trabajo de una doctora donde determinó justamente las variables que ayudaban a que los institutos tecnológicos que tenemos acá en México, se les llama institutos tecnológicos, sobre todo que estudian ingenierías. Ella lo que buscó es crear una ecuación estructural que determinara cuáles son los elementos o las variables que influían para que un tecnológico u otro fuera percibido de mayor calidad. ¿Okay? Entonces hizo un estudio muy
muy interesante donde, pues bueno, tenía alrededor de, creo que son 27, 30 variables o factores, podríamos decirlo, que se medían en todos los tecnológicos. Lo interesante aquí es que esos institutos tecnológicos pertenecen a un mismo sistema educativo y existe en toda la República Mexicana. Entonces se podía hacer esta comparación muy interesante. ¿Okay? Entonces, supongamos si yo quisiera, fuera rectora de un instituto tecnológico, podría utilizar esa tesis para determinar en qué me debo de fijar o cómo es que estoy, no sé, bajo un panorama general, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis desventajas o a lo mejor oportunidades, podríamos decirlo? ¿En qué debo de fijarme un poquito más? ¿Qué debo de mejorar? Y sobre todo, ¿qué debo de mantener? ¿Okay? Entonces, ahí es la parte interesante y la que a veces nos deslumbra del uso de la estadística, ¿no? Otra de las características es que prueba hipótesis. Ahí tenemos suposiciones. Vamos a hacer una prueba de hipótesis para determinar si mis suposiciones son ciertas o son falsas. ¿Okay? Entonces, ahí es donde nosotros vemos el uso de la estadística. ¿Okay? Y podemos hacer un análisis de causa-efecto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nos basamos en el mismo ejemplo de los institutos tecnológicos, yo puedo decir, si tengo o si cuido este y este factor, lo que va a provocar es que mi impacto o mi nivel de calidad suba. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si fuera un estudio de mercado donde quiero saber la satisfacción del cliente de un restaurante, por ejemplo, yo tendría que decir, bueno, para que mi cliente vea o determine que existe una satisfacción, debo de cuidarme en la calidad de la comida, en los tiempos de entrega, en el servicio que yo le estoy brindando, que le está brindando el mesero. Entonces, tengo elementos para poder determinar, bueno, si mejoro esto, va a mejorar la percepción de la calidad en el servicio. Si yo, no sé, cuido eh, los gastos operativos de una universidad, si cuido que haya más alumnos, que no se den de baja tantos, entonces puede ser que las utilidades al final del año sean mucho mejores. ¿Okay? Entonces, esa es una causa-efecto. ¿Okay? Puedo yo determinar con una ecuación o que generar ecuaciones que me permitan determinar el impacto de cada uno de los factores sobre una variable dependiente. ¿Okay? Entonces, supongamos para medir la efectividad de educación en una universidad, pues a lo mejor tengo que yo tener ciertas variables como tutoría, como retención, como aprobación de los alumnos, y ya vamos nosotros haciendo esta ecuación para ayudarnos a tomar esas decisiones, ¿ok? Entre las bondades de lo que es el enfoque cuantitativo, ¿okay? ¿Cuáles serían estas ventajas, podríamos decirlo? ¿Okay? Pues bueno, la primera es que los resultados pueden ser generalizados. Cuando nosotros hacemos investigación cuantitativa, tomamos una muestra, que quiere decir una pequeña parte de la población. Entonces, imaginen, por ejemplo, vamos a medir cuál es el impacto que ha tenido sobre los estudiantes universitarios en Perú el hecho de que pasen por un proceso de licenciamiento sus universidades. ¿Okay? Entonces, pensamos en los maestros, pensamos en los directivos, pero ¿qué pasa con los alumnos? ¿Los alumnos se preocupan, no se preocupan? ¿Tienen miedo de perder sus estudios? ¿Qué sucede? ¿Okay? Entonces, nosotros podemos determinar la cantidad de preocupación, podemos hacerlo, que después ese estudio se podría hacer de con diferentes enfoques, pero a lo mejor ahorita quieres determinar el impacto que tiene el licenciamiento en la percepción de los alumnos sobre la calidad de la universidad, ¿ok? Piensan que están bien, piensan que están mal, cuáles son las perspectivas hacia futuro, ¿ok? Entonces, yo podría, no sé, de todos los alumnos en Perú, sacar una muestra, decir, bueno, tengo que encuestar a 300 alumnos y determinar a lo mejor una pregunta muy, muy sencilla, ¿no? El hecho de que tu universidad se licencie o no, ¿tiene un impacto en ti, sí o no? Una pregunta muy, muy sencilla, ¿no? Entonces, al sacar una muestra estadística, nosotros podríamos generalizarlo. Y a lo mejor yo podría generalizar una respuesta de, ¿sabes qué? Sí, tiene un impacto en mi carrera, tiene un impacto en mi seguridad, ¿ok? Entonces, el hecho de que tu universidad pase por un proceso de licenciamiento, tal vez sí llama la atención. Habrá alumnos que digan, pues no, o sea, realmente no sé cómo es el proceso, no sé. Acá en México le llamamos acreditación.
¿ok? A lo mejor podría ser acá, no sé, a lo mejor algunos alumnos dicen, bueno, es que no me preocupa si mi universidad está acreditada o no, ¿ok? Habrá quienes digan, ¿sabes qué? Sí, porque yo quiero una educación de calidad. Entonces, eso es lo que podríamos contemplar, ¿no? ¿A cuántos alumnos, o tan sencillo, a cuántos alumnos les preocupa un proceso de acreditación o de licenciamiento? ¿Ok? Tomando como base esa muestra, yo podría generalizar los resultados y podríamos decirlo al 80% de los alumnos les preocupa el hecho de que su universidad pase por un proceso de licenciamiento. Yo no estoy diciendo por qué, yo no estoy yendo más allá, cuál es el aspecto que más les preocupa, yo solamente estoy determinando si les preocupa o no. ¿Ok? Ya dependerá de cuál es el objetivo de la investigación, qué es lo que quiero lograr, si yo profundizo o no en esas preguntas, ¿no? Otra de las ventajas es que tengo cierto control y yo quisiera agregarle ahí cierto control sobre los fenómenos, porque sobre todo en la investigación social no podemos tener control sobre todo el fenómeno, ¿ok? Habrá cosas que yo no pueda determinar o que no pueda controlar. Por ejemplo, si quiero conocer la satisfacción laboral de las personas que trabajan en el CAEN, ¿ok? El hecho de que yo los encueste, no sé, por ejemplo, en quincena, acá en México nos pagan en los trabajos, la mayoría de los trabajos pagan cada 15 días. ¿Ok? Entonces, tal vez la satisfacción laboral de mis empleados sea mayor cuando es día de quincena que cuando es 1 o 2 días antes de la quincena, ¿no? Pudiera ser. O a lo mejor, um, no lo sé, les voy a poner un ejemplo. En algún momento me tocó analizar la satisfacción laboral de personal de salud en todos los hospitales estatales que tenemos acá. Sé que son distritos o departamentos en Perú, acá son los estados. ¿Okay? Entonces, si nosotros preguntábamos justo cuando, por ejemplo, las enfermeras entraban a turno, primero no te contestaban bien, había algunas que llegaban muy frescas, podríamos decirlo, y decían, bueno, ¿sabes qué? Sí, mi trabajo me encanta. ¿Ok? Cuando encuestábamos al final del turno, que ya iban saliendo, ya estaban cansadas, ya tal vez habían pasado por un montón de cosas en el día y eso podía afectar a la satisfacción. Entonces, mira lo que comentaba, sí tenemos cierto control, pero no puedo controlar todas estas variables, ¿no? Entonces, si fuera un experimento en un laboratorio, entonces sí tengo el control de cada una de las variables y de cada uno de los elementos para yo poder determinar que fue algo experimental o no experimental. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos hablando de los diseños. ¿Ok? El enfoque cuantitativo es preciso, como les decía, no decimos alrededor de tanto porcentaje, no, somos muy, muy precisos. Esta es la cantidad, este es el nivel de satisfacción, este es, no sé, la ecuación que me va a permitir determinar si mi empresa está a punto del quiebre, ¿ok? Esta es la tendencia que existe hacia el dólar, ¿ok? Somos precisos. Cuando hacemos enfoque o una ruta cuantitativa, también podemos tener dos cosas. Podemos replicarla, ¿qué quiere decir? Algo que se hizo en Perú, lo puedo hacer en México, lo puedo hacer en Colombia, lo puedo hacer en Chile, ¿ok? Y después hacer una comparativa. Muchas veces hacemos ese tipo de investigaciones y quedan muy, muy interesantes, ¿ok? Puedo predecir. El enfoque cuantitativo me ayuda a predecir. Si, por ejemplo, estamos midiendo clima organizacional, lo mido en México, um, tengo ciertos elementos o cierta tendencia, ¿ok? Lo mido en Perú y me sale muy parecido. Lo mido en Colombia, igual me aparece lo mismo, ¿ok? Lo mido en Ecuador, lo mido en Chile, lo mido en Panamá. Y entonces puedo empezar a predecir que los países latinoamericanos, ¿ok? Que tenemos ciertas características en común, van a tener, o predigo que tienen los mismos resultados en cuanto a clima organizacional. ¿Ok? O que se ve de la misma manera. Entonces, eso me ayuda a poder predecir hacia un futuro. La economía hace mucho uso, sobre todo del enfoque cuantitativo, porque nos ayuda a predecir qué es lo que va a pasar. ¿Sabes qué? Va a haber una crisis, o ese es el momento de comprar o vender dólares. ¿Ok? Si fuera una empresa de logística, por ejemplo, una comercializadora, podríamos hacer tendencia. ¿Sabes qué? La tendencia es a que mi materia prima baje el precio, entonces ahorita puedo comprar lo mínimo. O sabes que la tendencia es a que pues este alimento, por ejemplo, ahorita en México tenemos no todos los estados, pero algunos que sí tienen problemas de agua, de sequía. Entonces, la tendencia o la predicción es que los alimentos, como las verduras, vayan a subir de precio.
¿Por qué? Porque no va a haber tanto disponible, una oferta tan grande disponible. Entonces podemos predecir ciertas cosas, ¿ok? Cuando hay sequías, pues bueno, suben los precios, ¿ok? Baja la oferta, ¿ok? Entonces hacemos uso de todas estas cuestiones estadísticas para poder tomar decisiones, ¿ok? Como bien ya lo habíamos visto un poquito, el proceso de la investigación cuantitativa es secuencial. Llevamos paso por paso, llevamos una secuencia. Es deductivo, vamos de lo general a lo particular. Me ayuda a probar, por eso decimos que es probatorio. Y analizamos la realidad de una manera objetiva. No la percepción, no esta cuestión de, bueno, ¿qué sientes cuando tienes que comprar tus alimentos más caros? No. ¿Ok? Entonces, a lo mejor decir, bueno, te gastas más ahora que antes en tu despensa. En México le decimos despensa a las compras que tenemos que hacer durante el mes o la quincena, ¿ok? Podríamos determinar, ¿no? Sí o no, o en qué nivel sientes que han subido los precios y a lo mejor utilizar una escala de Likert, ¿ok? Déjenme ver si puedo. Listo, ya pude borrar los dibujos. Y este es el proceso que llevamos cuando hacemos investigación cuantitativa. ¿Ok? Estoy segura que la doctora Ana les mostró el proceso de la investigación cualitativa. Lo voy a explicar a grandes rasgos cada uno de estos elementos, pero sí quiero hacer énfasis en algo. ¿Okay? El hecho de que sea cuadrado, el hecho de que tenga líneas específicas o que tenga líneas rectas, nos hace mención o hace referencia a la parte de la secuencia o de que es secuencial. No podemos nosotros saltarnos ningún paso. Tengo que terminar el primero para continuar con el segundo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Yo debo de hacer primero la revisión de la literatura, para después determinar el alcance y después determinar las hipótesis y después determinar el diseño, ¿ok? En cambio, por ejemplo, seguramente en la investigación cualitativa lo vieron que puedo estar regresándome algunos pasos o que, por ejemplo, el marco teórico se va desarrollando conforme hago el análisis y que el análisis cualitativo se va haciendo en el mismo momento que se va haciendo la recolección y en cambio acá no. Acá terminamos la recolección y después nos vamos al análisis, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a verlo un poquito rápido por la cuestión del tiempo, cada uno de estos pasos, ¿ok? Entonces, nuevamente iniciamos con la idea de investigación, ¿ok? Estas ideas, pues bueno, ya dependerán de cada uno, de nuestras pasiones, nuestros intereses o sobre todo las líneas de investigación que tengamos nosotros como investigadores, ¿ok? Tal vez estoy en el CAEN y en el CAEN tienen las líneas de investigación sobre, no lo sé, economía, desarrollo organizacional, ¿ok? Entonces, tengo que llevarlo por ahí, ¿ok? Entonces, mis ideas son esta cuestión que yo voy a investigar, este tema o gran tema que yo voy a investigar. A partir de la idea, la voy a refinar o la voy a hacer mucho más específica. Entonces, es cuando entra el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema nos estamos refiriendo a 4 elementos, ¿ok? Mi objetivo de investigación, que es básico. Sin el objetivo, yo no voy a saber hacia dónde voy. Voy a estar como si fuera obscuras, viendo bueno, a ver qué es lo que sigue, cómo lo hago, pero sin saber hacia dónde quiero llegar, ¿ok? Alguna vez el doctor Roberto decía, bueno, es que tú quieres construir un cohete, pero no sabes a dónde ir, ¿ok? Eso es una investigación sin un objetivo, ¿ok? Entonces quiero encontrar el hilo negro, pero no sé el hilo negro de qué, ¿ok? Entonces es ir caminando a obscuras, podríamos decirlo, ¿ok? Después del objetivo va lo que son las preguntas de investigación, que es lo que va aquí adentro como parte del planteamiento del problema. Tenemos una justificación. Las preguntas de investigación, antes de pasármelo, son estas preguntas que me hago a mí mismo. ¿Okay? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cuáles son los elementos que influyen más en el problema que yo tengo? ¿Okay? Entonces, son preguntas que me hago a mí. ¿Okay? La justificación es el por qué. ¿Por qué debería de ser mi investigación? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es relevante? Um, ¿Por qué es importante? ¿Okay? ¿Por qué alguien debería de leer mi investigación? ¿O por qué debo de hacer una investigación sobre, no sé, el nivel de aceptación de licenciamiento por parte de los estudiantes? ¿Okay? ¿O por qué debo determinar cuáles son los factores que afectan a que una universidad se licencie o no en Perú? ¿Okay? Entonces, esa es la justificación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante mi investigación? ¿Okay? Como cuarto punto del planteamiento del problema tenemos lo que es la viabilidad.
¿Es viable que yo haga esta investigación, sí o no? ¿Okay? Tengo los recursos, y en cuanto a recursos vemos tiempo, dinero, apertura. A veces queremos investigar cosas donde no hay una apertura para que nosotros podamos obtener la información. Entonces, yo puedo querer, no sé, determinar la satisfacción laboral de ¿qué podría ser? De de una empresa como Coca-Cola, pero no conozco a nadie dentro de Coca-Cola, no trabajo en Coca-Cola, entonces, ¿cómo me van a dejar entrar, no? Entonces, sería complicado, ¿ok? Esa es la parte de la viabilidad. Una vez que tenemos nuestro planteamiento del problema con sus 4 elementos elaborados, que es justamente a lo que le llama el doctor la reina de la investigación, esto es base. Esto podríamos decirlo es como si estuviéramos construyendo una casa y son los cimientos de la casa. Toda mi investigación es la casa, mi planteamiento son los cimientos. Si no está bien elaborado, si no está bien desarrollado, si yo mismo o misma no estoy convencida de mi planteamiento del problema, sobre todo de mi objetivo, es lo que quiero lograr, la investigación se va a hacer complicada y es donde entra la parte de estos mitos, ¿no? Que si es complicada, que si no tiene nada que ver conmigo, si, no sé, estoy haciendo algo que realmente no entiendo, ¿ok? Entonces, esto es donde debo de yo construir el resto. Esto es la parte base, ¿ok? Entonces, debe de quedar muy, muy bien elaborado y debo de estar consciente de lo que estoy colocando ahí. Una vez que tengo mi planteamiento del problema, voy a empezar con la parte de la revisión de la literatura y el marco teórico. Empiezo a leer, empiezo a buscar información, qué es lo que está pasando, qué se ha investigado, ¿ok? Cuál es la tendencia, y empezamos a obtener un montón de información. Y a partir de ahí empiezo a construir el marco teórico. A mí me gusta decir que el marco teórico es como si fuera una antología o un resumen de todo lo que necesita saber la persona que va a leer mi tesis, que va a leer mi artículo, lo básico que necesita saber para entender lo que yo estoy haciendo. ¿Okay? Entonces, pudiera ser que, no sé, ustedes me hablen sobre licenciamiento y que yo no entienda el proceso de licenciamiento. Entonces, el marco teórico que ustedes construyan me va a permitir a mí entender el impacto de cada uno de sus temas. ¿Okay? Entonces, podríamos estar hablando de liderazgo, motivación, satisfacción laboral, pero sin un marco teórico adecuado, pues bueno, ni el lector va a entender, ni ustedes van a poder tener toda la información completa. ¿Qué pasa si ustedes quieren estudiar, no sé, liderazgo, pero con la teoría de los rasgos? ¿Ok? Sin haber estudiado o leído o elaborado un marco teórico, no sabrían que a lo mejor la teoría de los rasgos ya quedó descontinuada. Eso de que existen rasgos físicos que determinan si uno es líder o no, ya pasó de moda, ¿ok? Entonces, si yo no estudio o no hago mi marco teórico, no voy a saber que eso es lo que está pasando. O determino que existen nuevos modelos de liderazgo, ¿no? Entonces, es importante, pues bueno, que nosotros determinemos este marco teórico, que lo construyamos pensando no solamente en nosotros, sino también en el lector, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesita esta persona para poder nosotros, pues que entiendan, ¿no? Ellos entiendan, qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿ok? Porque sería importante conocer cuáles son los factores, que determinan la calidad de una universidad, ¿no? Tan solo, por ejemplo, eso, ¿ok? Una vez que tengo mi marco teórico, voy a ir al alcance, ¿ok? Y el alcance es hasta dónde quiero llegar con mi investigación, ¿ok? Hasta dónde, cuál es podríamos decir, lo que es lo que busco. Quiero, quiero explorar, que sería un tema nuevo, quiero describir, si a lo mejor lo único que quiero saber es cuántas universidades se licenciaron y cuántas no, ¿ok? Quiero correlacionar, ¿ok? Entonces, si tiene que ver, si estuviéramos hablando de satisfacción laboral, si tiene que ver la edad, la antigüedad de la persona, el salario con la satisfacción laboral, estamos relacionando variables. O quiero explicar, ¿ok? Quiero explicar el fenómeno de la cultura organizacional o quiero explicar el fenómeno sobre, no sé, a lo mejor el por qué está bajando el dólar, ¿no? O por qué nuestra moneda se está volviendo más fuerte con respecto al dólar, ¿ok? Estos 4 alcances se pueden ver sin importar el enfoque, se pueden ver en cualquiera de los dos, ¿ok? Yo puedo tener los 4 alcances en una investigación, pudiera ser, ¿ok? El hecho de tener los 4 alcances lo único que determina es que la investigación es más compleja, ¿ok? Entonces,
Si quiero nada más explorar, sería un tema muy nuevo. Entonces, ya vamos a depender de lo que me pida mi universidad. Por ejemplo, si estoy estudiando un doctorado, probablemente no la pueda dejar en una investigación con alcance descriptivo, tengo que ir más allá. O a lo mejor nosotros solitos, ¿sabes qué? Es que yo quiero explicar, quiero adentrarme al fenómeno, quiero poder decir, esto está pasando por esto, ¿ok? El hecho de que, no sé, la satisfacción laboral de mi empresa haya bajado tanto es porque, pues a lo mejor los horarios, las prestaciones, la competencia, se me está yendo mucho personal, entonces puedo explicar con base en todos estos elementos el porqué de mi suposición, de mi investigación, ¿no? ¿Por qué me salieron esos resultados? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a determinar hasta dónde vamos a llegar. Alguna vez puse como ejemplo que es como si estuviéramos haciendo un hoyo en el piso, ¿no? En la tierra, ¿ok? Algo exploratorio es un nivel, podríamos decirlo, vamos a ir a ver qué es lo que está pasando y entonces podemos adentrarnos poco a poco, ¿ok? No quiere decir que tenga que llegar o que pasar por todos o tenga que lograr todos, ¿ok? Pero sí es hasta dónde quiero llegar con mi investigación, ¿ok? Entonces, es importante decir que no hay alcances malos, cada investigación tendrá su propio alcance y pues bueno, también dependerá de la viabilidad, ¿no? Si tengo bastante tiempo para hacerlo o si tengo que hacerlo muy rápido, tal vez no pueda llegar hasta la parte explicativa, pero sí puedo llegar a una correlacional, ¿no? Y dependerá del fenómeno también. A lo mejor no hay cosas que se relacionen, entonces, pues bueno, hasta ahí vamos a empezar a ir viendo esta parte, ¿no? Una vez que tengo esto, voy a pasar a las hipótesis, a estos supuestos. Yo supongo que la satisfacción laboral depende, sí, el nivel de satisfacción laboral depende del salario que tengan las personas. Y es el único factor que influye. ¿Okay? Hemos visto en la literatura que no es lo único que influye. A veces pensamos que sí, pero puede uno ganar miles de dólares y de todos modos no tener las condiciones adecuadas, no tener motivación, comunicación no existe en la organización, entonces no te vas a sentir satisfecho. O, por ejemplo, ahorita actualmente me encuentro haciendo una investigación sobre empoderamiento femenino. ¿Okay? Entonces podemos determinar que el empoderamiento está influido por la libertad en la toma de decisiones. Y a lo mejor no solamente ese es el único factor que influye. Hay infinidad bueno, de instrumentos y de estudios que nos determinan desde 7 factores hasta 12 factores, 25 factores que influyen en el empoderamiento. O si quiero yo evaluar el engagement organizacional, que hace que mi empleado se sienta comprometido con la organización, yo podría determinar que es un solo factor, que son 3 factores, que es una mezcla de varios, o que no existe nada que pueda hacer yo sé que es algo muy loco, ¿no? No existe factor tan importante como para determinar que existe más engagement o menos engagement. ¿Okay? Sabemos que no es cierto, que sí puedo influir en varias cosas, pero esas son hipótesis. Cuando estoy definiendo las hipótesis, voy a tener que definir las variables. Y estas variables, a mí me gusta decir estos grandes temas que yo voy a medir. ¿Ok? Satisfacción, motivación, liderazgo, ¿ok? No sé, licenciamiento, si se licencian o no, ¿ok? Cultura organizacional, eh, niveles de exportación, ¿okay? ¿Qué es lo que estoy midiendo? ¿Cuáles son los temas importantes en mi investigación? Nosotros podemos determinar esas variables cuando tenemos nuestra idea de investigación y a mí me gusta poner de ejemplo, lo deshacemos, como que en México decimos deshebramos, ¿ok? Sacamos los hilitos. ¿Cuáles son los grandes temas? ¿De qué elementos se compone mi idea? Y ahí seguramente van a salir varias o todas las variables que yo tengo ahí. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Qué es lo que quiero yo estudiar? ¿Okay? Y ahí lo podemos encontrar. Una vez que tengo las suposiciones y estas hipótesis basadas en el marco teórico, tengo que haber leído para poder sacar hipótesis. ¿Qué pasa si no leo? Es como si estuviéramos juzgando un libro por su portada. Creo que ningún empleado está satisfecho con su trabajo, pero no he leído, no he visto qué es lo que está pasando en Perú, no he visto que, por ejemplo, no sé, leyes laborales se han modificado para que los empleados estén mejor, entonces no podría yo aventurarme a sacar una conclusión o una hipótesis más bien de esa manera. ¿Okay? Tengo que revisar algo para poder llegar a esas hipótesis. Una vez que ya las tengo y tengo mis variables, me voy a ir al diseño y el diseño es este mapa. ¿Okay? ¿Cómo es que lo quiero? ¿Okay?
qué es lo que quiero investigar. Y ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver los diseños, porque eso sí me gustaría adentrarme un poquito más. ¿Okay? Solamente les comento que, pues bueno, en los diseños podemos nosotros fijarnos en la parte del tiempo, ¿okay? La parte temporal o en la parte de la manipulación de las variables. Entonces vamos a ir jugando con esta parte. ¿Okay? Entonces ahorita lo vamos a ver más en específico. Una vez que determino el mapa o la ruta que yo voy a seguir, vamos a definir y a seleccionar la muestra. ¿Okay? Esta muestra, pues bueno, ya hay aplicaciones ahorita que nos ayudan a determinar la muestra de una manera impresionantemente sencilla, voy a decirlo, ¿ok? Entonces, meto el tamaño de la población, el nivel de confianza, el porcentaje de error que estoy dispuesto a aceptar en mi investigación y me determina el tamaño de la muestra. Antes había que, teníamos que sacarlo con una fórmula, hacer algunos ejercicios, revisar que estuvieran correctos esa forma de sustituir los elementos. Y pues bueno, la muestra es esta pequeña parte de la población que nosotros decíamos. Tengo una población de miles de personas y determinando un tamaño de muestra me permite ahorrar tiempo, dinero, personas para el trabajo de campo. ¿Okay? Entonces, con esa parte, siempre y cuando se saque de manera estadística y se saque de manera correcta, esta muestra se vuelve representativa de toda la población. ¿Okay? Se van a generalizar los resultados de esta muestra con respecto a toda la población. ¿Okay? Ahí lo único que quiero hacer hincapié es que existe una característica sobre las muestras y las poblaciones. Si mi población es muy grande, ¿okay? Supongamos miles de personas o millones de personas, mi muestra va a ser pequeña con respecto a esa población. ¿Qué quiere decir? Si tengo 1 millón de personas, probablemente mi muestra sea de 350, 370 personas, ¿ok? Es representativa y se vuelve pequeñita, ¿no? Si mi población es pequeña, por ejemplo, 41 participantes, que somos los del día de hoy, a 20 alumnos en un salón, mi muestra va a ser grande con respecto a esa población. ¿Qué quiere decir? Si somos 41 o 40, si yo determino el tamaño de la muestra, probablemente me salga 38, 39. ¿Okay? Entonces decimos, bueno, casi son todas las personas, ¿no? Esa es una de las características de la población y la muestra. Entonces, nosotros tenemos que hacer que se vuelva representativa. Si son poblaciones pequeñas, pues la representatividad tendría que ser con respecto a toda la población, ¿ok? Una vez que defino mi muestra, el tipo de muestra que yo voy a utilizar, si quiero, no sé, una muestra por bola de nieve, aleatorio, ya existen infinidad de tipos de muestra. Vamos a hacer ahora sí el trabajo de campo, que es la parte de recolectar la información. Voy a ir a aplicar mi encuesta, voy a hacer no sé, mi experimento, ¿ok? Voy a aplicar mi instrumento estandarizado. Por ejemplo, si quiero saber el nivel de inglés de mis alumnos, puedo utilizar un examen como el TOEFL o el TOEIC para determinar el nivel de inglés que tienen ellos. ¿Okay? Una vez que ya recolecto la información, ya los tengo, normalmente pasa por un proceso de limpieza, de depuración. Hay quienes le llaman un curado de la información, ¿ok? Veo quién se contestó bien todas las preguntas. Si a lo mejor en mi encuesta me contestaron nada más las primeras 3 y luego ya nada, pues tendré que tomar decisiones con respecto a esos datos, ¿ok? Codifico si es necesario, habrá que colocar números para poder analizarlo en un programa estadístico. Una vez que ya hago todo ese proceso de limpieza de los datos, me voy ahora sí al análisis de los datos, ¿ok? Ahí puedo utilizar programas estadísticos como SPSS, que es uno de los más utilizados, y ahí podemos empezar a hacer infinidad de estadísticos. Ahora sí que, como decía al inicio, aprovechar todas estas herramientas que tenemos, herramientas tecnológicas. Puedo hacer, les decía, estadística descriptiva, correlaciones, regresiones lineales, pruebas T, ANOVAs, MANOVAs, ecuaciones estructurales. Ya depende de qué es lo que yo necesite y qué es lo que quiera. Lo único que sí me gustaría hacer énfasis en un consejo, ¿ok? No hagamos estadística solamente por hacer estadística, hagamos estadística que realmente me vaya a generar conocimiento, que realmente me vaya a permitir comprobar o rechazar mis hipótesis, ¿ok? Entonces, habrá quienes digamos, bueno, es que yo quiero comprobar que sí se hace una ecuación estructural, ¿ok? Sí, pero tal vez estás forzando tanto los datos para una ecuación estructural y ni siquiera era el objetivo que tú tenías, ¿ok? Entonces, dejémoslo en qué me va a permitir probar mis hipótesis y qué me va a permitir comprobar o lograr el objetivo que yo tengo en mi investigación. ¿Okay?
Una vez que hago todos estos análisis, ahora sí genero el reporte de resultados con todos estos elementos. Ese reporte de resultados bien podría ser un artículo, podría ser una tesis, podría ser un póster de investigación, ya depende qué es lo que voy a estar generando. Pero en el reporte de resultados, pues bueno, va a tener que ir cada uno de estos elementos dependiendo del formato que yo voy a utilizar. Entonces, a lo mejor voy a poder poner un marco teórico de 40 hojas, 50 hojas, pero si es un artículo, pues bueno, va a ser 3 párrafos de marco teórico, ¿no? Depende de qué es lo que tenga. Entonces, este reporte de resultados va a depender si va a un área o a un público académico, si va a ir a otro público a lo mejor que tenga que ver con la empresa y a lo mejor necesito un reporte de 3 hojas y listo, ¿no? Entonces, ahí hay muchas técnicas que después me gustaría comentarles, por ejemplo, como la visualización de datos, donde podemos hacer más atractiva la información. Si a lo mejor yo lo voy a presentar de viva voz, a lo mejor puedo hacer uso de lo que se le llama el storytelling para poder contar historias con estos datos, ¿no? Entonces, ahorita está muy de moda utilizar gráficas como, bueno, que utiliza la visualización de datos, pero gráficas interactivas. No sé si ustedes las han visto o las han llegado a ver. Gráficas interactivas donde el mismo usuario de la información puede darle clic a un, no sé, a un país y se puede aperturar toda la información y vamos contando historias con los datos. Entonces, genera un impacto mayor, se vuelve más atractivo y pues bueno, la información se comunica más, ¿ok? No queda solamente, y es muy triste no decirlo porque nos pasa a todos, no queda solamente en una tesis, en una biblioteca, o en un repositorio de internet, lo podemos divulgar y podemos darlo a conocer y podemos llegar a muchas más personas. Y al final, a mí me gustaría decirlo, inspirar a otras personas a que sigan con nuestra investigación, a que la puedan replicar y podemos empezar a hacer comparaciones, ¿no? ¿Okay? Pues bueno, los instrumentos que yo puedo utilizar en el enfoque cuantitativo son estos experimentos. ¿Okay? Por ejemplo, todas las pruebas de COVID se hicieron con base a experimentos. ¿Okay? Fueron experimentando. Y por el poco tiempo que teníamos para hacer las vacunas, por ejemplo, pues bueno, se hicieron a prueba y error básicamente. ¿Okay? No se tenía gran avance sobre una vacuna para el COVID. Entonces, pues bueno, vamos a ver, pues sí, ahora sí que literal. Inyectar esta vacuna a un paciente enfermo, vamos a ver cómo reacciona, vamos a esperar que no pase nada grave. ¿Okay? Primero se hacen los experimentos con, pues bueno, otras especies, lo cual, pues bueno, si nos metemos ya en la parte de responsabilidad social, tampoco es tan ético, pero, pues bueno, vamos a tener que estar haciendo, pues bueno, esta parte, ¿no? Entonces, los experimentos ayudan, sí. Eh, no sé si recuerden, hay algunas películas, ¿no? Donde decía, no sé, bitácora día 25, voy a inyectarle a esta rata de laboratorio esta vacuna, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y empiezan a hacer anotaciones, qué es lo que está pasando después de la vacuna, si está mejorando, si no está mejorando. Ese es un experimento de laboratorio donde mezclamos algunos químicos también. ¿Okay? Otro de los instrumentos son las encuestas, que nosotros seguramente somos expertos. Ahorita las encuestas, pues bueno, se pueden hacer de manera mucho más sencilla. Yo cuando inicié todo mi camino por la investigación, las encuestas todavía eran en físico, teníamos que imprimirlas, teníamos que ir a entregarlas, o recuerdo, y justamente hoy en la mañana estaba recordando con gran gusto mi primera investigación, eh, donde teníamos que hablar a cada una de las organizaciones, pedirle su apoyo, mandar la encuesta en físico. Si era una organización fuera de mi ciudad, tenía que mandarle una guía de paquetería prepagada para que pudiera regresarme la encuesta. Yo creo que de 100 encuestas que enviábamos, solo 25 o 30 encuestas no las regresaba, ¿no? Y era estar esperando, no sé, 3, 4 semanas para que te regresaran la encuesta. Ahorita es, no voy a decir sumamente sencillo, pero quienes vivimos esa parte y que ahora lo vemos, sí nos parece muy sencillo, ¿no? Hago mi encuesta en línea, hay aplicaciones o hay páginas que nos permiten hacerlo, por ejemplo, Google Forms, Microsoft Forms, todo lo que es Question Pro, Monkey Survey, donde nosotros podemos hacer nuestra encuesta y podemos enviarla y nos la contesta de manera inmediata. Hay aplicaciones donde ya se va codificando, por ejemplo, Question Pro, todo se codifica y ya lo me descargo una base de datos que inmediatamente puedo pasar a SPSS. ¿Okay?
Y el último instrumento que tenemos, pues bueno, es los instrumentos de medición estandarizados, por ejemplo, el uso de una báscula, por ejemplo, no sé, una regla, ¿okay? Un cuestionario como un diagnóstico como el TOEFL, las pruebas que utilizan en recursos humanos, ahí es donde también podemos utilizar estas pruebas estandarizadas. Y como les comentaba, por la parte de los diseños, nosotros cuando definimos este mapa o esta ruta tenemos que fijarnos en dos cosas, o podemos fijarnos en dos cosas, ¿ok? La parte de la manipulación de las variables, si voy a o no manipular mi variable, ¿ok? Y entonces tenemos la parte experimental y no experimental, ¿ok? Donde, pues bueno, si es experimental, pues ya vemos si es experimental puro, si no, y ya vamos jugando un poco con ellas. Y la parte del tiempo, donde digo si es transeccional, ¿ok? A lo largo, si pusiéramos una línea del tiempo, transaccional quiere decir que corto mi línea del tiempo y solamente en un punto, solamente una vez levante la información. Y el longitudinal, que quiere decir que es a través del tiempo. Por ejemplo, si yo voy a hacer intervenciones, puede ser la parte de longitudinal. Tomo un diagnóstico hoy, tomo un diagnóstico durante 3 semanas y empiezo a ver si está modificándose algo. ¿Okay? Un estudio longitudinal sería, por ejemplo, si yo voy a estudiar qué ha pasado con la economía o las MIPIMES antes, durante y después de la pandemia. Ese podría ser un estudio longitudinal. ¿Okay? Depende del tiempo. Ahí los diseños van a depender de dos cosas. ¿Okay? Manipulación de variables y lo que es el tiempo. ¿Okay? Entonces, con base al tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ya por último, ¿okay? Cuando tenemos, pues bueno, el enfoque cuantitativo, me gustó esta parte de colocarles un resumen. ¿Okay? Entonces, características del enfoque cuantitativo. Son planteamientos específicos, desde un principio lo defino, está orientado en medir las variables, vamos a medir con precisión, recordemos eso, medir con precisión, tenemos o hacemos uso de las hipótesis, tenemos ciertos diseños que vamos a establecer desde un inicio, ¿okay? Podemos utilizar instrumentos estandarizados, o encuestas, utilizamos la estadística, ¿okay? Utilizamos datos numéricos. Entonces, podríamos decirlo que es un poco más fijo, podríamos decirlo más específico. ¿Okay? Esto es más objetivo. ¿Okay? En cuanto al enfoque cualitativo, el enfoque cualitativo es más subjetivo, nosotros somos objetivos. ¿Okay? El proceso, pues bueno, es secuencial, llevamos una secuencia, no podemos saltarnos los pasos, ¿okay? Es deductivo, me ayuda a deducir cosas y sobre todo probatorio, vamos a probar hipótesis. Entonces, recordemos que el hecho de que yo tenga información que rechace mi hipótesis no quiere decir que estoy mal, ¿okay? Simplemente la hipótesis será otra, ¿okay? Entre las fortalezas o las ventajas de utilizar un enfoque cuantitativo, puedo generalizar los datos, sé generar esta representatividad, ¿okay? La muestra representa a toda la población. Puedo tener control, les decía, sobre todo si es la parte social, tal vez no pueda tener un 100% de control, pero controlo ciertas variables. Puedo replicarlo, ¿okay? Eso es interesante y eso nos ayuda como investigadores. Imagínense algo que salió en Lima, puedo aplicarlo en, no sé, en Cusco, en otras regiones para ver qué está sucediendo, ¿no? Y puedo predecir, ¿ok? Puedo ver a futuro qué es lo que va a suceder. A lo mejor vamos a continuar con esa tendencia, a lo mejor, no sé, los alumnos ya van a estar mucho más preocupados con la parte de licenciamiento. A lo mejor yo puedo decir, bueno, ya estamos recuperándonos, la economía se está recuperando después de la pandemia. No sé lo que está sucediendo en Perú, pero por ejemplo en México existe otro rebrote ahorita de COVID. Entonces podríamos predecir, ¿sabes? Que si no tomamos las acciones adecuadas ahorita, puede ser que otra vez se nos salga de control, lo que esperemos que no. Okay, entonces, pero puedo predecir, okay. Tal vez podría yo tomar decisiones con base en una predicción, que es lo que hace las bolsas de valores en cada uno de estos países, ¿no? Sabes que probablemente suba el dólar o se encarezca esto o las acciones de cierta empresa bajen, entonces vende tus acciones en este momento. Entonces, así es como nosotros vamos a tomar decisiones, ¿ok? Nada más recordando ya por último, por la cuestión del tiempo, el enfoque cuantitativo se puede utilizar en todas las ciencias, de hecho lo utilizamos comúnmente, es lo que les decía al inicio, es lo primero que nos enseñan el enfoque cuantitativo, ¿ok? Entonces, creo que
Nada más para cerrar, ninguno de los enfoques son uno mejor que el otro, sino más bien podemos complementarnos, ¿ok? La parte del enfoque cuantitativo me va a dar datos específicos que muchas veces necesitamos en las organizaciones, en las universidades, y nos va a permitir tomar decisiones mucho más informadas. Entonces, pues bueno, esto sería el breve resumen, sé que fue muy, muy rápido de lo que es el enfoque cuantitativo. Y pues, si me permite el doctor Roberto, pues nada más invitarlos a hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias.